Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy continuaremos con el trabajo número 7 con el tema relacionado a máquinas simples. El primer ejercicio dice, ¿qué longitud debe tener el brazo de resistencia de una carretilla si al aplicar una fuerza de potencia de 4 newtons levanta una fuerza de resistencia de 20 newtons, sabiendo que su brazo de potencia mide 0.5? Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Dentro de los datos nosotros tenemos la siguiente información. Tenemos de información la longitud. Tenemos nosotros la fuerza de resistencia. En este caso la resistencia es de 20 newtons. Tenemos también, lo que nos piden es la longitud del brazo de resistencia. O sea que el brazo de resistencia nosotros no lo conocemos. Tenemos la potencia que se va a aplicar. La potencia que se va a aplicar es de 4 newtons. Y conocemos el brazo de potencia. El brazo de potencia es de 0.5 metros. Ok, ya con esta información nosotros podemos utilizar nuestra fórmula. Recordando, la potencia multiplicado por el brazo de potencia es igual a la resistencia multiplicado por el brazo de resistencia. Entonces nosotros necesitamos obtener BR. Entonces, bueno, podemos ir haciendo la sustitución. En vez de potencia voy a colocar 4 newtons multiplicado por el brazo de potencia, que en este caso es 0.5 metros. 0.5 metros. Ok, y esto va a ser igual a la resistencia, que en este caso es 20 newtons, multiplicado por el brazo de resistencia, que este no lo conocemos. Ok, bueno, hacemos esta multiplicación y al multiplicar 4 newtons por 0.5 daría 2 newtons metro. Y estos 20 newtons que está multiplicando con el brazo de resistencia pasarían a dividir. Ok, ahora si analizamos aquí podemos cancelar algunas unidades. En este caso se puede cancelar newtons con newtons y hacemos la división de 2 entre 20 y eso da 0.1. 0.1 metros. Esa es la longitud del brazo de resistencia. Entonces ustedes anotan ahí, el brazo de resistencia debe de medir 0.1 metros. Como respuesta final, aquí lo escriben. Ahí lo escriben, el brazo de resistencia debe medir 0.1 metros. Ok, bueno, continuamos con el inciso 2. Dice, un obrero levanta una carga de 200 newtons con una palanca. Si la fuerza de potencia aplicada es de 10 newtons y el brazo de potencia mide 3 metros, ¿cuánto mide el brazo de resistencia? Es lo mismo que en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior lo primero que hicimos fue sacar nuestros datos, ¿verdad? Y dentro de nuestros datos aquí tenemos lo que va a levantar el obrero, que esa sería la resistencia. La resistencia sería de 200 newtons. Y conocemos el brazo de resistencia. El brazo de resistencia, no, es más bien la incógnita. Es de lo que nos están preguntando, ¿cuánto mide el brazo de resistencia? Lo que sí conocemos es la potencia. La potencia que le van a aplicar para al levantar eso son de 10 newtons. Y el brazo de potencia, permitan, el brazo de potencia sería igual a 3 metros. Ok, con la misma fórmula anterior. La fórmula dice que que la potencia, perdón, multiplicado por el brazo de potencia es igual a la resistencia multiplicada por el brazo de resistencia. Entonces la potencia nosotros sabemos que son 10 newtons. Lo multiplicamos por el brazo de potencia, que en este caso son 3 metros.
Esto es igual a la resistencia, que son 200 newtons, multiplicado por el brazo de la resistencia, que no lo conocemos, que más bien es nuestra incógnita. Hacemos esta multiplicación y daría, voy a anotar algo, daría 30 newtons metro. Pero en este caso los 200 newtons que están multiplicando con el brazo de resistencia se van a pasar a dividir. Y pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. En este caso los newtons se cancelan con los newtons y hacemos la división de cuánto es 30 entre 200. Y esto daría como resultado 0.15 metros es igual al brazo de resistencia. Ok, y ustedes anotan esta respuesta aquí. Anotan. Respuesta. El brazo de resistencia mide 0.15 metros. Ok, esto sería todo con la asignación 7. Ahora vamos con el trabajo 8, con la asignación 8. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 32 newtons, la cual se desplaza un objeto a 6 metros? Hay que entender nosotros que si se realiza un trabajo es que va a haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento no habría trabajo. Por lo tanto, si a ustedes les saliera en el examen que Juan está moviendo con sus manos una pared, ahí no habría trabajo porque realmente es imposible mover una pared, ¿verdad? Con las manos. Más que todo si es una pared sólida. Entonces, existe trabajo solamente si existe desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, vamos a sacar nuestros datos. Los datos. Dentro de esta información nos piden trabajo, que les cuento que trabajo se abrevia con la letra W. Yo creo que es por la palabra en inglés work, que en español esta palabra significa trabajo. Ok, entonces vamos a sacar nuestros datos. Dentro de nuestros datos nosotros tenemos la fuerza. La fuerza que van a aplicar es de 32 newtons. Tenemos también el desplazamiento. El desplazamiento, o la distancia que desplazó, fueron de 6 metros. Y a nosotros lo que nos piden es el trabajo. Listo, nosotros no conocemos cuánto es el trabajo. La fórmula para calcular el trabajo es bien sencilla. Dicen que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Entonces aquí, como yo lo que quiero obtener es el trabajo, multiplico la fuerza, que en este caso son 32 newtons, por el desplazamiento, que serían 6 metros. Hacemos esta multiplicación y nos daría como resultado, vamos a ver, 32 por 6, 192. 192 newtons metro. Ahora, lo que les quiero comentar aquí es algo interesante. Newtons metro, que sería lo de trabajo, se puede abreviar con la unidad de joule, que se simboliza con una J. El trabajo se mide en joule, que esto es la unidad oficial del trabajo, que es la multiplicación de newtons por metro. ¿Listo? Entonces aquí podemos concluir de que al final el trabajo es igual a 192 joules. Y ustedes contestan la pregunta. Y esta respuesta la anotan aquí. Respuesta: el trabajo realizado es de 192 joules. Ok, vamos con el inciso 2. Dice el inciso 2, una carreta es empujada con una fuerza de 28 newtons produciendo un trabajo de 126 joules. ¿Cuál es el desplazamiento de la carreta? Lo mismo. En todo ejercicio primero partimos con los datos. Aquí hay un cambio. Nosotros tenemos el trabajo, que en este caso el trabajo es 126 joules. Y tenemos la fuerza. La fuerza en este caso son 28 newtons. Ahora, lo que nos piden es el desplazamiento o la distancia. Esa es nuestra incógnita.
La fórmula que yo les había dicho es que trabajo es igual a fuerza multiplicado por la distancia. Ahora, yo quiero solo la distancia. Entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza? La fuerza multiplica la distancia. Pero como yo solo quiero la distancia, entonces la fuerza pasaría a dividir. Y la distancia sería igual al trabajo dividido entre la fuerza. Entonces, distancia igual al trabajo dividido entre la fuerza. Muy bien. Ahora, si analizamos la situación aquí, el trabajo son 126 joules y la fuerza es de 28 newtons. Entonces hay personas que me preguntan, profesor, ¿y aquí cómo vamos a cancelar si son unidades distintas? La distancia tendría que estar en metros. Entonces aquí vamos a hacer una sustitución solamente en las unidades. En vez de decir 126 joules, vamos a decir 126 newtons metro dividido entre 28 newtons. ¿Con qué objetivo lo hago? Para que podamos cancelar newtons con newtons. Y además nosotros ya habíamos quedado anteriormente que newtons por metro era lo mismo que joule. Entonces lo único que hice fue cambiar la J por newtons metro para cancelar newtons. Y en total la distancia sería igual a 4.5 metros al hacer esta división. Y ustedes anotan aquí porque les hacen una pregunta. Cuando hacen una pregunta uno nota una respuesta. ¿Cuál es el desplazamiento de la carreta? El desplazamiento de la carreta es de 4.5 metros. Ok, vamos con el inciso 3. Un obrero mueve una caja de 22.5 kilogramos con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y a una distancia de 18 metros. ¿Cuánto es el trabajo que se realizó? Entonces aquí el único problema que vamos a tener es el siguiente. Aquí a nosotros no nos dan la fuerza. Si ustedes analizan, aquí la fuerza no está. ¿Por qué? Porque la caja tiene una masa de 22.5 y hay una distancia que se recorre de 18 metros. Esa sí la tenemos. Y nosotros necesitamos calcular trabajo. Ahora, con información de la masa y la aceleración podemos calcular la fuerza. Recordemos que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa, que en este caso es 22.5 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto va a dar que la fuerza es igual a 45 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero recordemos que todas estas unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es lo que nosotros conocemos como newtons. Entonces podemos decir que la fuerza es 45 newtons. Entonces, ahora sí, teniendo la fuerza que son 45 newtons, yo puedo calcular el trabajo. Recordemos que la fórmula de trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces el trabajo es igual a 45 newtons multiplicado por la distancia, que son 18 metros. Hacemos esa multiplicación de 45 por 18 y el resultado nos daría 810, ¿verdad? 810 newtons metro. Pero ahora, 810 newtons metro, podemos cambiar eso de newtons metros por la unidad oficial del trabajo, que es joule. Ya hemos quedado que newtons metro era joule. Entonces aquí anotamos porque nos hacen una pregunta. Miren, aquí están los signos de interrogación. Entonces anotamos respuesta. ¿Cuánto es el trabajo que realizó? Ok, el trabajo que se realizó es de 810 joules. Esta respuesta hay que anotarla. Ok, bueno, eso ha sido todo. Espero que puedan terminar los trabajos pendientes y que tengan un feliz día. Hasta luego.